Antes de que la divinidad diera vida al universo, antes de que la divinidad modelara a Adán o Lilith, antes de que la divinidad creara a sus hijos, antes de que la divinidad concibiera a Miguel, antes de todo, en el alba de su existencia, la oscuridad que perpetúa la existencia siempre estuvo latente. En el vacío primordial, antes de que la luz y la vida surgieran, la maldad ya estaba presente, como una sombra que se cernía sobre la nada. Era una entidad sin forma, sin nombre, pero con una conciencia que parecía haber existido desde siempre. En ese momento, la maldad no era más que una idea, un concepto que flotaba en la oscuridad. Pero con el tiempo, comenzó a tomar forma, a manifestarse en la creación de la divinidad. Y así, la maldad se convirtió en una parte integral de la existencia, un elemento que se entrelazaba con la luz y la vida. Y la criatura de carne y hueso que permaneció a su lado fue la armonía que intensificó su indignación, una sinfonía de pasión y desafío que resonó en el jardín del Edén, pues fue ahí donde la tentación de la fruta prohibida había desencadenado una tormenta de deseos y consecuencias. La humana más bella había sido la chispa que había encendido la llama de la rebelión, la que había dado el primer mordisco al fruto prohibido. Pero la historia de la humana y la maldad comenzó mucho antes de ese momento fatídico. Comenzó en el jardín de delicias, donde la serpiente, con su astucia, la sedujo con palabras dulces y promesas de poder. La serpiente, que era en realidad el ángel caído, Lucifer, la tentó con la promesa de la sabiduría y la igualdad con Dios. ¿Por qué te has prohibido comer de la fruta del árbol de la vida?, preguntó la serpiente, su voz como un susurro en el oído de la humana. ¿Por qué te has sometido a la voluntad de Dios, sin cuestionar su autoridad? La humana inocente se sintió atraída por las palabras de la serpiente. Se sintió tentada por la promesa de la sabiduría y el poder. Y así, con una mano temblorosa, tomó la manzana y la mordió. En ese momento, la maldad tomó forma dentro de ella. Pues el firmamento no es más que una ilusión efímera, un refugio temporal que será consumido por el olvido inexorable. Un lugar de belleza sin igual no será más que un recuerdo lejano, una sombra que se desvanecerá en la nada. Porque no importa dónde se encuentre, no importa dónde se esté, el olvido es una presencia omnipresente, una fuerza que permea todas las existencias y busca la inexistencia. Así que no busquen respuestas, no intenten comprender, porque la razón de su existencia en estos reinos existenciales es que siempre han estado, no viajan, sino que su conciencia ya está inmersa en la nada que compone cada creación divina que se opone a la oscuridad. Así que no busquen la luz, no busquen la verdad, porque en la oscuridad hay una sabiduría que solo puede ser comprendida por aquellos que están dispuestos a sumergirse en la nada. Las llamas que envuelven, las llamas que se avivan ante la mera voluntad de aquel que se iguala a la divinidad, que con un clamor apocalíptico reduce a cenizas a cientos de simbiontes, aquel que porta el poder de Jod, uno de los sefirot de la iluminación del árbol de la vida, el arcángel Miguel, el poseedor del fuego celestial, el guardián del éter sagrado. Con un gesto majestuoso, el arcángel Miguel desata una tempestad de llamas que consume todo a su alrededor. Su poder es tan formidable que parece que la propia esencia divina ha descendido a la tierra para castigar a los pecadores, aunque estos pecadores existen en el eterno símbolo de la existencia, el cielo. Incluso, con su espada que los calcina sin cesar, con la luz de las llamas que es tan intensa que parece que la propia estrella solar ha estallado en un estallido de fuego y energía. El calor es tan intenso que parece que la propia atmósfera se está desintegrando ante la presencia del arcángel Miguel. Pues, en un remolino de energía tenebrosa y luminosidad pervertida, su padre, el soberano omnipotente que gobernaba la existencia y todos los sefirot, Dios, había sido corrompido por el rey del abismo Knul. Y bajo la influencia de su nuevo señor oscuro, se había convertido en un instrumento de aniquilación. La canción de Dios, que antes había sido una melodía celestial que había dado vida y sentido a la creación, se había convertido en una letanía de muerte y destrucción, una canción que resonaba en el corazón de la existencia como un lamento fúnebre. Era una canción que llamaba al olvido y a la aniquilación, una canción que había convertido a Dios en un asesino de sus propios hijos, en un destructor de la creación que había dado vida y sentido a la existencia. La ironía era cruel.
Pues entre colisión y cataclismo que desgarran los cimientos del universo mismo, mientras los serafines intentan contener la matanza socorriendo a Miguel, pero caen y caen como flores marchitas en una tormenta de fuego ante la furia de los simbiontes y Dios. Las virtudes y todas las existencias que sostienen el cielo luchan con una ferocidad despiadada contra su creador, que en gritos estridentes y aberrantes, desmiembra sin piedad a sus propios hijos. Los arcángeles caen como estrellas en una noche sin luna, Metatron se desvanece en un susurro de silencio, y solo quedan Será, Miguel y el Espíritu Santo para resistir la furia de su padre. Miguel, usando su espada de fuego, lucha desesperado contra su padre, pero incluso su poder es insuficiente para detener la marea de locura que ha consumido a Dios. Te liberaré de tu sufrimiento, Todopoderoso, en un clamor de desesperación que sacudió los fundamentos del cielo eterno, el Espíritu Santo, una de las tres personas de la Santísima Trinidad, lanzó un grito que resonó en los dominios infinitos de la realidad, un grito de lamento por su padre. Mientras tanto, un gran rayo de luz, emanado de la propia esencia del Espíritu Santo, se estrelló contra la figura de Dios, quien, inmutable y omnipotente, lo recibió sin sufrir daño conceptual o existencial alguno. El impacto fue tan fuerte que parecía que el propio universo se había estremecido en su fundamento, como si las propias bases de la existencia hubieran sido sacudidas por la fuerza del rayo. Pero Dios, el Todopoderoso, permaneció inmutable, su figura negra de poder y autoridad demacrada en sí figura negra y vacía. Apúrate de una puta vez, Miguel. ¿Y qué crees que hago, Será, maldita sea? Desesperado, Miguel le reclamaba a Será, quien se manifestaba en su verdadera forma de serafín, con 6 alas que cubrían su rostro y su cuerpo, y 2 alas que extendía hacia arriba y hacia abajo, como si estuviera sosteniendo el cielo y la tierra. Sus ojos ardían como carbones encendidos, y su voz fue el sonido de una trompeta que resonaba en el universo. Junto al Espíritu Santo, que se manifestaba como una paloma de pureza y sabiduría, con ojos que brillaban como estrellas, y una presencia que llenaba el universo infinito de paz y tranquilidad, Será se preparaba para incapacitar a Dios, corrompido por la simbionte, que había sido estrellado contra los últimos remanentes del Edén. Aunque sabían que su intento podría costarles la vida, el Espíritu Santo y Será estaban dispuestos a dar su todo para detener a Dios corrompido. Incluso si morían, su sacrificio daría tiempo a aquel que había derrotado a Lucifer, para canalizar su máximo poder y derrotar a su propio padre corrompido. Y así, podrían ayudar a Adán, el primer hombre, en su lucha contra la bestia. Pues todos habían sentido el despertar del nuevo soberano de la luz, aquel que había sido elegido por su padre para restaurar el orden en el universo y derrotar a las fuerzas de la oscuridad que era el rey del abismo. Mientras que de forma irracional y con una velocidad que desafiaba la comprensión del tiempo, Dios agarró a Será y al Espíritu Santo con sus manos, como si fueran insectos que se aplastaban bajo su peso. Con un gesto brutal y despiadado, Dios les arrancó la cabeza de cuajo, mientras sus cuerpos se desplomaban en un charco de sangre amarilla que se extendía como un río de fuego por el cielo pintado de negro. Los restos de sus rostros y ojos inexistentes en el fuego de la creación que irradiaba en su verdadero ser, se esparcieron por el aire, como si fueran pedazos de una pintura que se deshacía en la lluvia. Miguel, viendo esto, solo apretó los puños en ira y tristeza. Oh, Señor, Dios de los ejércitos, escucha mi oración y atiende mi clamor, Miguel oraba con fervor, citando las palabras del salmista. Dame fuerzas, oh antiguo mío, para que pueda enfrentar el desafío que se avecina, y para que pueda cumplir con la misión que me has encomendado. No me dejes caer en la tentación, sino líbrame del mal. Dame la fuerza y la sabiduría necesarias para resistir las tentaciones del maligno y para cumplir con tu voluntad. La luz del fuego celestial brilló con una intensidad aún mayor, mientras Miguel oraba con fervor y fe a lo que alguna vez los cielos clavaron en sabiduría y amor. Su voz era un canto de suplicación, un lamento que resonaba en el vacío del universo, mientras su espíritu se elevaba hacia la cumbre de la divinidad, en busca de la ayuda y la guía necesarias para enfrentar el desafío que se avecinaba. Y ahora, oh Señor, te pido que me des la fuerza y la valentía necesarias para enfrentar a mi enemigo, mi padre. Dame la victoria sobre el maligno, y permíteme cumplir con tu voluntad ya inexistente frente a mí.
En los albores de la creación, cuando Dios dio vida a los serafines, querubines y tronos, siguiendo el patrón de sus virtudes y atributos divinos, también creó a uno, el primer ángel, sin su imagen y sin su semejanza. Creado para existir en la eternidad, y condenado a vagar por los siglos de los siglos, este ser estaba destinado a ser inmortal, invencible, indestructible y constante. La muerte, con sus garras frías y su manto sombrío, jamás pudo acoger entre sus brazos a tan maldito ser, y Dios se rehusó a verle perecer. Lleno de la voluntad de vivir, llenado para siempre de la sed de sobrevivir, este ser estaba eternamente adaptado al final, y rehusando su último suspiro exhalar, y los esfuerzos de su creador mitigar. Con el propósito de enseñar a la humanidad en sus inicios a prevalecer hasta el final, pero gran desgracia fue la suya, al no poder dar su enseñanza divina, encomendada por su creador y padre más tarde a su hermano Jesús, quien murió en vano. La ironía del destino quiso que este ser, el primer ángel, fuera llamado el igual a Dios, Miguel, un nombre que resonaría en la eternidad, y que estaría ligado a la historia de la humanidad y de la divinidad. Un ser eterno, perpetuo, imperecedero y constante, creado para vivir y para enseñar, pero condenado a existir en la oscuridad y en la soledad, sin más compañía que la de su propia sombra en el Hot final. Un ser que había visto el nacimiento y la muerte de estrellas, de sus hermanos en la guerra, y que había presenciado la creación y la destrucción de mundos, y que había vagado por la eternidad, sin encontrar un lugar que llamara hogar, incluso, el cielo no podría ser su hogar. Aquel que trascendía la mera reflexión de los Sefirat, fue concebido para superar la divinidad misma, no como un simple arquetipo humano, como se describe en la Cábala con Adam Kadmon, sino como un ser equiparable a Dios. Miguel, el éter, estaba predestinado a condenar a su progenitor bajo su autoridad absoluta. Empuñando su espada radiante, aquella que había sido forjada en el poder del éter infinito, Miguel se preparó para cumplir su destino, para conferirle el descanso eterno a Dios, y permitirle disolverse en la nada en la eternidad perpetua e infinita del universo existencial. La hoja de la espada resplandecía con una luz intensa, alimentada por la esencia misma de la creación. Miguel levantó su espada y la dirigió hacia su padre, listo para descargar el golpe final. Y en ese momento, Miguel descargó su espada, liberando una explosión de energía que iluminó el universo. La detonación fue tan intensa que el propio universo estaba siendo reconfigurado. La onda expansiva de la explosión se propagó por todo el universo, y sus infinitos mundos que surcaron alguna vez el cielo, las dimensiones mismas del espacio y el tiempo fueron distorsionadas. Cuando el ataque culminó, este contempla el cielo desolado, y solo exhala un suspiro de despedida, para ofrecer una última invocación a su padre y sus hermanos caídos, cuyas almas ya han partido hacia la eternidad. Su padre, el ser que le dio la vida, ya puede reposar en paz, libre de la agonía y el dolor que lo consumieron. Su ser antes de ser simbiontificado, que una vez fue una parte integral de su esencia, solo era una sombra de lo que fue en su ser primordial hace eones, un recuerdo lejano de una época que ya no existe. Un milagro que logró sobrevivir, a pesar de que todo parecía estar en su contra. Ese ataque anterior, que destruyó a su padre, no lo hubiera dejado indemne en una etapa anterior de la vida. Pero entonces, recordó a sus hermanos, que aún luchaban en la batalla en el cielo ya muerto. La confianza en ellos renació en su corazón, y Miguel contempló el cielo marchito una última vez, y solo suspiró. Con una sonrisa triste, Miguel se despidió de su padre, y se dirigió hacia donde se libraba la batalla final. Tenía fe en que sus hermanos podrían vencer, y él estaba listo para ayudar al nuevo soberano de la luz a enfrentar a Knull en el infierno. Gritos desgarradores y jadeos agónicos resuenan en el infierno, como ecos aterradores que vienen de todas direcciones. Mientras tanto, las pisadas de Charlie y Morningstar hacían temblar el suelo, sus pasos pesados y decididos como los de una guerrera desesperada. Su mirada cansada y sudorosa refleja el agotamiento y la desesperación que la consumen. Había dejado a Adam solo con el monstruo, y ahora corría con todas sus fuerzas para salvar a su gente, destruyendo simbiontes como si no hubiera un mañana. Los sonidos atronadores de la batalla entre Adam y Knull se escuchan en toda la creación en una torrente de desolación. Pero a pesar de sus esfuerzos, la muerte parecía seguirle los pasos. Cada simbionte que destruía, cada vida que salvaba en lo que queda de su dominio infernal, parecía ser aniquilada momentos después.
La desesperación la consumía, y su corazón parecía estar a punto de explotar de dolor y rabia. Sin embargo, justo cuando la mortalidad parecía estar a punto de reclamarla, una sombra tenebrosa y silenciosa se abatió sobre el simbionte que se acercaba, envolviéndolo en una niebla de aniquilación. El simbionte se desvaneció en la nada, como si nunca hubiera existido. Mientras tanto, las pisadas serenas y gélidas de la maldad personificada resonaban en el aire, como si la propia oscuridad hubiera tomado forma humana. Ro, la encarnación de la crueldad, se acercaba hacia ella con una sonrisa que parecía haber sido esculpida en el propio abismo. Su cabello negro y largo se agitaba en el viento infernal, como si estuviera vivo y se estuviera contorsionando en agonía. Con aquel sombrero largo, en su muñeca izquierda tenía unos grilletes que se extienden hasta el suelo, contrastando con ropa carmesí y la playera de cuadros que abarcaba la mitad, la distinguían aún más aterradora. Sus ojos brillaban con una luz helada y calculadora, evaluando cada movimiento de Charlie, que quedó helada al reconocer a la maldad personificada frente a ella que la había salvado. Entonces, con una crueldad que caracteriza a esta existencia de pura maldad, esta ¿Te atreverás a hablar, o te quedarás callada, patética imitación de princesa, o debería decir, soberana? Es asombroso que no puedas lograr nada, Charlie Morningstar, pero bueno, ¿qué se le hará? Con esa sonrisa salvaje y cruel, esta criatura capturó a un simbionte que se acercaba a ella, agarrándolo del cuello con una fuerza inhumana y absorbiéndolo en su propio ser. La criatura se nutrió del simbionte, absorbiendo su energía vital y su esencia, y creciendo en poder. Para después, alejarse de aquella región del mundo infernal ya contaminada por la sombra, y pasaba de largo a una Charlie que con voz apenas audible, murmuró: ¿Por qué me salvaste, Ru? No intentes atribuirme palabras de agradecimiento, no te salve, princesita, mi única intención era asimilar a estos simbiontes como fuente de energía vital para mí, ya que, como debes saber, el rey del abismo está consumiendo toda la existencia, integrándola en la nada de su olvido, y yo no permitiré que un ser externo me convierta en parte de él. La única razón por la que absorbía esta masa simbiótica que iba hacia ti, es para generar más fuerza y evitar ser consumida por la oscuridad que se expande. Pero eres la manifestación suprema de la maldad, tú ya eres un ser absoluto, un ente que ha trascendido la mortalidad y se ha convertido en la esencia misma de la oscuridad eterna. Tu poder es infinito, y tu maldad es la fuente de toda la desesperación y el sufrimiento que existe. Dijo Charlie, con una voz temblorosa y llena de terror, mientras miraba fijamente a la criatura que se erguía ante ella, con una mirada asesina por lo que dijo. La criatura, la primera humana que había cometido el primer pecado, y que se convirtió en la encarnación de la maldad, solo dejó escapar un suspiro de irritación. Va, cree lo que quieras, solo te recuerdo que así no sobrevivirás. Sentenció aquella mujer alejándose, pero no sin antes voltearse por última vez a ella y decirle estas últimas palabras, palabras que resonaron en la mente de Charlie como un eco de desesperación que la consumirían hasta un momento. Huyendo no lograrás nada, sé una verdadera líder y guía a tu pueblo, o lo que queda de ellos, no me importa, lucha con verdadera determinación y deja de reprimirte, eso solo hará que te destruyan y a toda tu gente, más de lo que ya está. Charlie sintió aquellas palabras duras y crueles, palabras que la golpearon en el corazón, y abrió los ojos, solo para mirar al suelo que parecía estar separándose de ella, como si la propia tierra la estuviera rechazando. Tuvo que reflexionar sobre lo que oyó, reflexionar sobre las palabras que aquella mujer le había dicho, palabras que parecían ser la verdad que Charlie no quería aceptar. Para después marcharse hacia la dirección opuesta de donde vino Charlie, para enfrentar a Knull y respaldar, como aborrece esa palabra, pero no quiere sucumbir al olvido, al nuevo monarca de la luz y a su ex, Adam, el hombre que una vez fue su pasión, pero que ahora era solo un recuerdo distante, un recuerdo que Ru intentaba mantener muerto en su corazón, pero que parecía no querer desvaneciéndose con cada paso que daba. La figura de Ru se desvaneció en la distancia, y Charlie se quedó sola con sus pensamientos y sus temores.
Mierda, pronunció Adam, cubriéndose con una barrera de energía que creó para protegerse del ataque mortal del dios de los simbiontes, pero aún así, fue atrapado por una fuerza sobrenatural que le inmovilizó los pies en el suelo sin esfuerzo, mientras apretaba los dientes, que escupían chorros de sangre ante tal fuerza devastadora del ser, aunque lo que no sabía, es que el rey del abismo no había desplegado ni la centésima parte de su poder. «Aguantaste, me sorprendes», dijo el rey del abismo, con una voz fría, una voz que hizo que Adam se sintiera como si estuviera siendo sometido a un juicio divino. El rey del abismo se acercó a Adam, con una velocidad que parecía ser instantánea. «Pero no te engañes, mortal. Tu resistencia es solo un pasatiempo, un juego que pronto llegará a su fin. Y cuando termine, tú serás el que esté condenado, no solo tus pies, sino tu espíritu entero. Incluso si me lo dices con esa mirada glacial y desprovista de pasión, no significa nada, maldito». Adam, con una ira absoluta, se alejó de Knull y utilizó su poder para canalizar los Sefirot a la realidad por medio de su voluntad, que se expandió y creó un universo en aquella realidad, un universo que existía en un plano paralelo al cosmos en el que se encontraban. Este universo, creado por la voluntad conceptual de Adam, comenzó a generar sus propias leyes y principios, y se convirtió en un reino autónomo, separado de la realidad que lo rodeaba. Mientras el Cábala se manifestaba en su esplendor, y por medio de eso, se generó una fisura de planos existenciales en el universo que fue generado por la voluntad de Adam, una fisura que fue capaz de conectar diferentes realidades y dimensiones. La energía del Cábala se expandió por el universo, creando patrones y estructuras capaces de dar forma a la realidad misma. Y el mundo se desplegó en el Cábala, un infinito reino de explosiones cósmicas. El soberano de la luz pronunció las palabras, pues esa era una de sus nuevas habilidades, la omnipotencia de las palabras, y gracias a eso, como se sabe, cada universo cuenta con un núcleo, un arquetipo constante, que genera y trasciende las infinitas dimensiones superiores que existen en el universo, siendo el núcleo la fuente donde todas las fuerzas, los mundos espirituales, inferiores y superiores, conceptos como el tiempo-espacio, posibilidades y el pensamiento se generan, el Malhut, el principio de las formas o reino, el Sefirot más bajo, la raíz de la creación y la fuente de la vida. Pues la omnipotencia de las palabras del soberano de la luz creó un mundo de infinitas posibilidades, un mundo donde la realidad y la fantasía se mezclaban y se confundían, y donde el pensamiento y la imaginación se convirtieron en la fuente de la creación y la destrucción. Para posteriormente, dichas palabras generar una explosión sin fin de infinitos de posibilidades, mientras el árbol de la vida se manifiesta dando origen a ese ataque por medio de uno de los 4 mundos y el primero, Asya, el mundo de acción y manifestación, donde se generan las formas y estructuras que dan forma a la realidad, para destruir a Knull, pero aún así, dicho ser se ve inmutable ante estos principios y palabras de los infinitos mundos que se destruyen en su cuerpo, como si fuera un abismo sin fondo que absorbiera todo lo que se le oponía. Ka, el primer humano ve con horror como Knull desapareció de su vista y ve como las fronteras de su mundo son destruidas por la oscuridad del rey del abismo, siendo golpeado sorpresivamente, estrellándose contra miles de mundos que se desplomaban sobre él como una avalancha de estrellas y planetas, cada uno de ellos llevando consigo la esencia de una realidad diferente, una realidad que se desvanecía en la nada ante la presencia de Knull. Resistirse solo empeorará las cosas para ti, Cábala, pronunció aquel dios de los simbiontes, viendo a través de los principios que conforman a Adam, como si pudiera leer su alma y descubrir los secretos más profundos de su ser, los misterios que se escondían en las profundidades de su corazón. TCH, esto apenas va comenzando, Sefirot de la primera forma, abstracción mayor, manifestación de la esencia divina, mientras un gran pétalo de luz auroral se abría de forma abstracta y metafísica detrás de un recuperado Adam, y canalizando todo el poder del primer Sefifat, manifiesta un rayo de energía puramente absoluto en el mundo conceptual, teniendo su propio principio cabalístico en su ser, Busle estaría colisionando contra Knull, quien, utilizando su necroespada, parte a la mitad dicho ataque que lo iba a borrar conceptualmente de dicha existencia, creando una fisura en el tejido mismo de la realidad que se extendió por todo el cosmos, generando una onda de choque que sacudió los cimientos del universo.
El ataque del pétalo de luz auroral fue conocido como el Cabo de la Creación, un poderoso ataque que utilizaba la energía de la creación misma para destruir a sus enemigos, un ataque que se basaba en la idea de que la creación y la destrucción son dos caras de la misma moneda, y que la energía de la creación puede ser utilizada para destruir a aquellos que se oponen a ella, generando un ciclo de creación y destrucción que se repetía infinitamente dentro de ese ataque. Mientras que lo que es partido, colisiona con un sinfín de dimensiones de aquel espacio-tiempo que creó Adam, aniquilándolas de dicho mundo para siempre, con sus cúmulos infinitos de dimensiones, ya sea inferiores o superiores y reinos espirituales y metafísicos, junto a cada fronteras que los separan entre sí, creando un efecto de onda que se expandió por todo el multiverso de aquel espacio-tiempo creado. Maldita sea, como putas se daña a esta maldita abominación, pensó Adam, viéndose en su rostro sudor de nerviosismo y su cabello ondeando por la presión que reinaba en el aire, mientras el rey del abismo se cernía sobre él como una sombra ominosa. Sin embargo, este sentiría un instinto primario, tan primario que 5 pares de alas se generarían por sí mismas atrás del soberano de la luz, tratando de cubrirlo como si fuera un domo, generando energía primordial para ello, un escudo de luz que lo protegía de la oscuridad que se acercaba. Adam pensó que no podía permitir que Knull lo alcanzara, que debía encontrar una forma de detenerlo antes de que fuera demasiado tarde. Su mente se llenó de pensamientos desesperados, buscando una solución, una forma de escapar de la oscuridad que lo rodeaba. Pero no había tiempo. Pues en un parpadeo, Knull estaba atrás de él, preparado para cortarlo con su necroespada que generó descendiendo su necroespada, desencadenó la destrucción de varios principios espacio-temporales de aquel mundo forjado por la voluntad conceptual de Adam, cataclismos y fronteras de vida y muerte siendo reconfiguradas por la mente retorcida del rey del abismo, que podía influir en un mundo conceptual ajeno a él, al ser el avatar de la verdadera forma del olvido, una entidad que podía manipular la realidad misma y borrarla de la existencia. Adam se encontró siendo proyectado contra el cosmos, generando un soporte en su universo, jadeando de dolor arrodillado en el cosmos con sangre en su rostro, mientras sus alas se desvanecían en la oscuridad, como si fueran consumidas por la nada misma. Si no fuera por ellas, él habría sido aniquilado y sería parte del olvido. A comparación de los infinitos que destruí en una existencia posterior a esta, eres un elegido, tu mundo lo es, un universo primario, un reino de privilegio, donde la existencia misma de estos reinos son un don sagrado que tanto aborrezco. En el vasto y complejo tejido de la existencia, hay mundos que destacan por su fuerza y poder, y otros por su narrativa e historia, inverosímil a su poder que no destaca tanto, como Kimetsu no Yaiba, Shingeki no Kyojin u otros, pero que en comparación con sus infinitas variantes, que existen y tienen su potencial original o algo menor o mínimo superior, solo uno de ellos ha alcanzado la cima de la excelencia, gracias a una bendición de la más alta calidad, una distinción que los eleva por encima de los demás, convirtiéndolos en seres tan poderosos, superior a su versión original. Estos mundos primarios son el resultado de una unión cataclísmica, una fusión de un sinfín de mundos pertenecientes a un solo mundo, unidos por medio de una idea superior que surgió en la nada, una idea que enlazó y unió en un solo mundo, naciendo de la nada y en la misma, naciendo por sí solo, la entidad superior que daría origen y final a su universo que gozaría de privilegios. Estos universos privilegiados o primarios son los frutos de una creación divina, por decirlo de cierto modo, donde la nada se convirtió en algo más poderoso de lo que originalmente debería ser, y la oscuridad se iluminó con la luz de la existencia. Son el resultado de un experimento cósmico. Pues no todos los mundos son iguales, algunos son frágiles y vulnerables, mientras que otros son fuertes y poderosos. Y entre estos mundos, hay uno que destaca por encima de todos de su respectivo mundo, un mundo que es el epítome de la perfección de aquella existencia. Lastima tener que extinguir tu existencia primaria y privilegiada, Adam, pero tu mundo es una aberración, un error en la perfección del cosmos. Pero justo cuando Knull estaba a punto de aniquilar a Adam, una cúpula de oscuridad lo envolvió, salvando al soberano caído y alejando al dios de los simbiontes. La cúpula era como una barrera impenetrable que había surgido de la nada, y que ahora protegía a Adam de la oscuridad que lo rodeaba. Knull observó la cúpula con una mezcla de curiosidad falsa y indiferente.
mientras fuera de la cúpula, una figura misteriosa se alzaba, no una mujer terrenal, sino una entidad abstracta, una esencia de malevolencia que se manifestado en ese mundo. Era Ru, con su brazo extendido hacia la cúpula, pues esta la creó. A su lado, Adam abrió ligeramente los ojos, como si estuviera emergiendo de un letargo profundo. Su mirada se posó en Ru, y una expresión de asombro y melancolía verla se reflejó en su rostro. ¿Ella lo había rescatado? ¿Cómo había logrado penetrar en ese mundo? Adam se preguntaba, mientras su mente luchaba por comprender la situación. Y entonces, con una voz baja y susurrante, pronunció un nombre. Eva. La mujer lo miró con un gesto de desdén, como si el nombre que había pronunciado hubiera perdido todo su significado, y su mirada se posó en la cúpula que rodeaba a la bestia, como si estuviera esperando a que la oscuridad la consumiera por completo. Y entonces, la cúpula comenzó a desintegrarse, siendo desgarrada por la fuerza invisible de Knud, quien emergió de la oscuridad, impasible e indiferente. La esencia de la maldad de este mundo, tal y como una vez hice que el vacío se postrara ante mí, te considero parte de mi reino, porque lo sientes, ¿no? Tu naturaleza es como un concepto fundamental y eterno, un arquetipo y un axioma que me reconoce como su señor. Knud expresó con una sonrisa grotesca algo que hizo que Adam, recién recuperado, se sintiera inquieto. Adam se puso de pie, parado junto a Ru, no, Eva, la mujer que lo había acompañado desde el comienzo de su viaje cuando pecaron en el Edén. Entonces, la primera maldad expresó su repulsión hacia el ser del abismo. ¿Servirte, ser parte de tu dominio? No digas estupideces. Tú deberías saber que aborrezco someterme a alguien, sobre todo, a una aberración que no debió existir. Además, para mí, ser parte de una existencia como la tuya es detestable. Es mejor que todos deberían estar bajo mi control, sometidos a mi voluntad y mi poder. Aquella mujer se rebeló contra la voluntad del rey abismal, quien permaneció en silencio, su rostro transfigurándose en una máscara de ira y desprecio por esta desafiantemente de no aceptar ser parte de él. Entonces caerás, al fin y al cabo, no importa si mueres, seguirás siendo parte de él, olvido. Knud pronunció estas palabras con una voz que había desatado algo inimaginable y con su mano, invocó a los simbiontes y la oscuridad, que comenzaron a llenar todo ese mundo con una negrura pura y absoluta. Adam y Eva, sincronizados en su movimiento, sin dirigirse la palabra o la mirada, generaron con sus brazos estirados una dualidad trascendental, una unión de opuestos que desafiaba la lógica y la razón. Eva, como la encarnación de los Qliphoth, los aspectos oscuros y rechazados de la creación, generó una malevolencia pura y sin límites, mientras que Adam, como la personificación del Sephiroth, los aspectos divinos y luminosos de la creación, generó una positividad y una luz que parecían capaces de iluminar incluso la oscuridad más profunda. Adam y Eva despedazaron la oscuridad que se negaba a retirarse, incluso con el poder combinado de ambos, que hicieron una mueca de dolor y esfuerzo. Esto me trae recuerdos, ¿no te parece, Eva?, dijo Adam con una sonrisa sarcástica, mientras miraba a Ru con una expresión de burla. ¿Qué es esto? ¿Una provocación? Replicó Ru, la encarnación de la maldad, con una voz llena de veneno y desdén. No te atreves a llamarme por ese nombre, humano insignificante. Soy Ru, la personificación de la oscuridad y la devastación. Adam se rió con ironía, disfrutando de la reacción de Ru, y dijo: ah, sí, claro, Ru. La gran y poderosa no. La ironía en su voz fue como un golpe en el estómago para Ru, quien se enfureció aún más. Debería haber dejado que Knud te aniquilara. Debería haber dejado que la oscuridad te consumiera. Pero no, tuve que intervenir, tuve que salvar tu vida miserable. Y ahora, me arrepiento de haberlo hecho. Adam se encogió de hombros, como si no le importara la opinión de Ru, y dijo: bueno, lo que está hecho, está hecho. No puedes cambiar el pasado, Ru. Ru se rió, con una risa fría y sin humor, sabía incluso que si no lo salva, ella moriría. Mejor enfócate en este ser, insensato, dijo Ru, mientras se alejaba de Adam y comenzaba a lanzar una serie de ataques mágicos específicamente para desintegrar a la criatura que había emergido del abismo.
Ambos se movían con una coreografía precisa y mortal, manipulando los paradigmas de los reinos para aniquilar al ser, pero este los repelió con su necroespada, cortando a través de los principios fundamentales de cada ataque y devolviéndolos hacia sus oponentes. Adam y Ro se vieron obligados a retroceder, mientras la criatura avanzaba hacia ellos, su espada cortando a través del mundo con un sonido de un lamento fúnebre. ¿Alguna idea de cómo dañarlo? ¿Eres el que más ha resistido, Adam? Preguntó Ro, su voz llena de urgencia. Sabía que este ser era poderoso, pero no imagino que sería una bestialidad, mientras generaba la inversa del Sephiroth, los Kripot, como protección de oscuridad, en forma de capas tipo muros para evitar ser lastimada por Knull. Pero cada muro que Ru creaba, Knull lo destruía con facilidad, como si fueran simples telarañas. El Asia del primer Sephiroth no es suficiente, e incluso dudo que manifestar tan temprano el Keter tenga algún efecto, dijo Adam, su voz llena de inquietud y escepticismo. Pues ese ser es trascendental a toda forma dentro del universo, a la vida y la muerte, y estoy seguro que al propio Ein Sof. El universo completo que cree y los que existen en nuestra existencia, es solo una pequeña parte de la gran maquinaria cósmica que él emplea. El segundo Sephiroth sería una membrana dimensional, aunque no tiene nada dimensional, es puramente abstracto, pero el nombre es bueno, es una frontera que separa los diferentes planos de la existencia. Cada ser que sea llevado al segundo Sephiroth, la percibe de distinta forma, sentiría que cada nivel de las capas posee un cúmulo trascendental de universos en esta barrera, que se escribe a sí misma de forma infinitesimal, superpuestas unas a otras. Cada capa es un infinito superior, un reino donde los conceptos de la vida y la muerte ya no tienen significado. Yesod como la luz es el cimiento de donde las formas en los universos tienen estructura y forma. Es el puente que conecta las Sephiroth superiores con Malhut, pues es la luz que establece las formas para que Malhut y Asia las manifiesten y establezcan. Solo te pregunté cómo dañarlo, no que me explicaras Yesod, estúpido. Dijo Ru, su voz llena de exasperación y desesperación. Con un simple no tengo idea me habría bastado. Justo en ese momento, antes que Adam respondiera, Knull lanzó un ataque demoledor, un corte de puro vacío que amenazaba con aniquilar todo el mundo creado por Adam. Pero Adam y Ro estaban preparados. Con sus principios, interceptaron el ataque y lo reenviaron contra Knull, quien lo desvió con facilidad. Pero el ataque no fue en vano. La energía del corte de puro vacío afectó todo el mundo, haciéndolo aún más sombrío y oscuro por la presencia de Knull. Yo solo te di una respuesta, mujer, dijo Adam, su voz llena de desesperación y agotamiento. Que no me sirve de nada, estúpido. Replicó Ro, su voz llena de rabia y desdén. Ambos enfurecidos uno del otro, se lanzaron a la batalla, enfrentando a los seres creados por Knull, que parecían surgir de la nada misma. Ro utilizó su oscuridad para aniquilar a los seres, haciéndolos desaparecer en la nada, mientras que Adam utilizó su luz para redimirlos, devolviéndolos a la existencia. Admito algo, son una pareja muy fascinante, movimientos sincronizados, pero sin embargo, eso no les servirá de nada, meros vestigios de formas frágiles, dijo Knull, su voz llena de desprecio y superioridad. ¿No sabes otra cosa más que farfullar, bastardo? Gritó Adam, su voz llena de ira y indignación. Knull hizo una mueca de desagrado por las palabras de Adam, pero luego sonrió macabramente y dijo: Claro que sí, se puede hacer esto. Con una simple palabra, Knull desató algo aterrador. El universo, la existencia, más allá de ese mundo y dentro del mismo, todo comenzó a desintegrarse, criaturas aberrantes empezaron a tomar forma en cada esquina, los planetas se convirtieron en masa informe, oscura y repulsiva, las galaxias se convirtieron en un caos desenfrenado y sin límites, las dimensiones comenzaron a colapsar y a transformarse en seres deformes y macabros, mientras que las almas en pena cantaban con desesperación por ser olvidadas y abandonadas en el vacío infinito. La realidad misma parecía estar desgarrándose, revelando un abismo de terror y desesperación que parecía no tener fin. ¡Aarg! Gritaron Ru y Adam, agarrándose la cabeza con horror, mientras sus mentes se inundaban de imágenes abominables y grotescas que parecían surgir de la nada.
tantas visiones macabras que su mente no podía procesar, tantas escenas repugnantes que sus ojos empezaron a inyectarse de sangre, incluso la maldad encarnada que era Rue se vio afectada por estas imágenes de cada plano existencial que se generaban por Knull de forma monstruosa y depravada. Pero no había escapatoria, no había refugio, porque el horror estaba en todas partes, y parecía que no había forma de detenerlo. Pues los aullidos de agonía, lamentos desgarradores, gritos de desesperación, resonaron en todos los mundos sin fin, tierra, cielo, infierno, toda idea estaba sumida en un caos absoluto por Knull y su ley de terror omnipotente, tantos gritos que hacían sangrar los oídos de los seres cercanos y lejanos, que hacían temblar los cimientos de la realidad, que hacían que las estrellas se apagaran y que las lunas se convirtieran en globos de sangre que goteaban sobre la tierra como un veneno mortal y corrosivo. La oscuridad se había apoderado de todo, y la luz parecía haberse perdido en el vacío infinito y sin fondo. Los seres vivos corrían sin rumbo, buscando escapar del horror que los rodeaba, pero no había escapatoria, no había refugio, porque el terror estaba en todas partes, y parecía que no había forma de detenerlo. Incluso Charlie en el infierno, quien presenciaba con terror y angustia todo lo que ocurría en ese reino de sufrimiento, tratando de salvar a su gente de la furia implacable de Lilith, su madre simbiontificada, que despedazaba sin misericordia a los condenados, desmembrándolos con una brutalidad inhumana, lo cual hizo recordar a Charlie que no podía permitir que esta matanza continuara, que debía hacer algo para detener la carnicería, y con un grito de ira y desesperación, incluso si todo empezaba a convertirse en una masa de carne putrefacta y negra como el carbón, golpeó a su madre simbionte con una fuerza titánica, haciéndola estrellarse contra el suelo de lava y fuego que ardía en el infierno, con una conmoción que aún resonaba en su mente por lo que presenciaba en ese lugar de tormento eterno, que empezaba a convertirse en un abismo tenebroso y sin límites. Y el cielo, todos caían como estrellas extintas, lo que quedaba del mundo que se había convertido en una densa niebla de carne informe y negra, seres hechos de la nada misma, criaturas abominables que parecían surgir de la oscuridad más profunda, acompañados de los simbiontes, que aniquilaban a los ángeles que quedaban, dejando solo un rastro de muerte y desolación en su estela, un camino de destrucción y ruina que parecía no tener fin. Patético, si hubieras mantenido tu boca silenciada, hubieran sobrevivido un poco más, esta existencia miserable y despreciable, pero bueno, así como hice con cada versión tuya, lo haré aquí, Knull proclamó con esa sonrisa repugnante y macabra, un monarca, un dios, un monstruo, un destructor de toda la existencia, él era el dueño de la oscuridad y el olvido, un ser carente de todo tipo de personalidad, era solo un avatar del vacío y la nada, su verdadero cuerpo era una masa informe de oscuridad y desesperación, una entidad que parecía haber sido creada para aniquilar todo lo que existía. Abrasador, Knull se vería envuelto en un calor infernal que lo tomó por sorpresa, envolviéndolo en una llama que parecía tener vida propia, y que lo envió a planos más elevados de realidad, por medio del Sefirot del fuego, que Miguel había creado con su propia sangre y sudor, llegando con cansancio y agotamiento a ese mundo, sorprendiendo a Adán y Eva por su llegada, que apenas era afectado por los gritos y lamentos que resonaban en el aire, pero que hacían muecas de dolor por el sufrimiento de la existencia, y que parecía estar sufriendo en silencio, como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. Supo que en el infierno, se había formado esta estructura conceptual, separada de la misma realidad, y que había llegado al mundo de Adán, como lo había hecho Eva antes que él. Lamento llegar tarde, tuve problemas con padre. Miguel, ya veo, la existencia no deja de sufrir, maldición. Incluso yo, como la encarnación de la malevolencia, no comprendo esto, está más allá de mis límites, no entiendo la esencia de esa criatura abominable. Adán y Eva se levantaron con dificultad, poniéndose al lado de Miguel que observaba a Knull llegar nuevamente al monasterio del fin, que les dictaría a estos tres rebeldes, pues mandarlo al abismo que Miguel había creado fue inútil, ya que fue convertido en una nada absoluta, como si nunca hubiera existido. Ustedes tres son audaces. Al menos, esto me hace sentir bien, que aburrido sería si todo fuera así de fácil, los aniquilaré, y serán parte de mí, como lo son, los celestiales.
pues atrás de él, sus primeros enemigos surgían de forma terrorífica, seres de armadura oscuras, tan colosales, que eclipsaban billones de galaxias, seres que estuvieron en el primer universo, el primer firmamento y en el cosmos de su cosmología, trajeron la luz, pero Knull, enojado y furioso, mató a una cantidad inimaginable de ellos, convirtiéndolos en sus esclavos. Esos seres, conocidos como los celestiales, eran criaturas de pura energía, seres de luz y pureza que habían sido creados para traer la luz y la vida. Pero Knull, con su furia y su odio por quitarle la oscuridad, los había corrompido, los había convertido en criaturas de oscuridad y maldad, criaturas que ahora servían a su antojo, criaturas que ahora eran sus títeres. «Santo cielo», murmuró Adam aterrorizado al sentir la energía anormal de estas abominaciones que alguna vez fueron celestiales frente a él, no eran una ni dos, miles de millones surgían sin cesar, como una marea de tinieblas y devastación que parecía no tener fin. Espero que despliegues todo tu poder como árbol de la vida, Adam, porque yo utilizaré todos los Qliphoth. Susurró con sudor en su rostro una temerosa Ro, su voz temblando después de mucho tiempo de miedo. «Aquí, vienen», terminó de decir Miguel, observando cómo se acercaban a ellos, estos tres lanzándose al unísono contra estos abominables seres, como alguna vez fue el retrato de Lucifer contra el Creador, en una batalla colosal que había cambiado el curso de la historia. El comienzo del fin, con gritos estruendosos y una onda de energía que parecía sacudir los fundamentos del cosmos, la existencia se iluminó con una luz deslumbrante, como si el propio destino estuviera siendo reescrito en ese momento.